Hola, nuevamente les saludo cordialmente por este medio. En esta ocasión vamos a ver algunas de las modificaciones que ha habido en la séptima edición del estilo APA. Eh, como sabemos, como sabemos, el estilo APA es un estilo que utiliza la Asociación Americana de Psicología. Y en este estilo, lo que se hace en el texto es citar el apellido del autor y el año entre paréntesis. Veamos algunos ejemplos. Citas parafraseadas un autor. Rodríguez 2000 sostiene que en el campo educativo la evaluación siempre ha estado presente. Otra manera de citarlo es, en el campo educativo, la evaluación siempre ha estado presente. Es una cita de Rodríguez 2000. Si el nombre del autor es parte de la narración, cite como en el primer ejemplo, mencionando el año de publicación entre paréntesis. Estamos ante una cita narrativa. Si el autor no es parte del texto, se cita colocando entre paréntesis como en el segundo ejemplo. Entonces tendremos una cita parentética. Observen cómo el autor en el segundo ejemplo no es parte del texto. Citas parafraseadas dos autores. Pérez y Ramírez mostraron que, o bien, si va a ser una cita parentética, puede ser, en un estudio reciente se muestra que el estudio reciente es de Pérez y Ramírez, 2005. Tres o más autores. Sánchez et al. Sánchez y otros. Et al significa y otros. Encontraron que un estudio reciente, cita parentética, Sánchez et al. 2007, mostró que, en el primer ejemplo, observen, el autor o los autores son parte del texto, y en el segundo ejemplo, los autores no son parte del texto y se cita, como dijimos, una cita parentética. Grupos como autores. Los nombres de grupos que funcionan como autores, corporaciones, instituciones, se escriben completos. Los nombres de algunos autores corporativos se escriben completos la primera cita y se abrevian a partir de la siguiente. Ejemplo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, la diabetes es una enfermedad, puntos suspensivos, OMS 2018. Transcripciones textuales menos de 40 palabras. Se escriben entre comillas y al final se hace referencia al número de páginas. Observen en el ejemplo, Reyes 2000 menciona los recursos e innovaciones que se pueden utilizar en la educación entre ellos y empieza la parte textual. Modelos educativos, diseño de aprendizaje, hasta transmisiones satelitales, entre otros. Ahí se cierran las comillas y se pone el número de página, página 138 en este caso. Las transcripciones textuales menos de 40 palabras, eh, perdón, transcripciones textuales menos de 40 palabras en cita parentética. Los recursos que se utilizan en educación son, y se pone entre comillas la parte textual, y al final se pone entre paréntesis Reyes 2000, página 138. Esta es una cita parentética, el autor no es parte del texto. Transcripciones textuales 40 o más palabras. Estas citas se escriben en bloque a espacio sencillo. Y observen la cita, el punto de vista de los autores es que siempre es importante, hasta donde dice testimonio de expertos y toda aquella fuente que se relacione con nuestro problema o tema de investigación. Hernández, 2003, página 64. Cuando son más de 40 palabras, se escriben en bloque a espacio sencillo, sin utilizar comillas. Citas de segunda mano. En ocasiones tenemos autores que citan a otros autores. Se hace de la siguiente manera. De acuerdo con Fernández, 1999,
citado en Bravo 2009, la satisfacción laboral, etcétera. En la lista de referencias se cita la fuente primaria que es Bravo 2009. En la lista de referencias se compone de todas las fuentes primarias citadas en el texto de la investigación. Todo autor citado en el texto debe estar en la lista de referencias. Si una obra de la lista no se cita en el texto, pues hay que quitarla de las referencias. Los listados bibliográficos deben aparecer en orden alfabético. Se debe dejar una sangría a partir del segundo renglón de una entrada bibliográfica, sangría francés. Vamos a ver cómo se ponen las referencias de un libro. En primer lugar, el autor, año de publicación entre paréntesis, punto, título del libro en cursiva. En ediciones anteriores del estilo APA se ponía la ciudad de edición, ya no se pone la ciudad de edición, simplemente el editorial. Ejemplo, de la Cote, G, 1997, enseñar y aprender con nuevos métodos en cursiva. Gedisa es el editorial, ya no se pondría Barcelona. Ejemplo 2, Hernández Sampieri, R, Fernández C y Baptista P, 2006, Metodología de la Investigación, quinta edición, McGraw-Hill. A partir de la segunda edición, se escribe el número de la edición como se muestra en el ejemplo 2. Publicaciones de revistas científicas, journals. Se pone el autor, entre paréntesis el año de publicación, título del artículo, el título de la revista va en cursiva, el volumen va en cursiva, página de inicio y fin y el DOI. Ejemplo, Ulpia H, Devos G y Banker H. Y está el título del artículo es el Journal of Education Research, es el volumen 103, páginas 40 a las 52, y antes se ponía el DOI, ya no se escribe la palabra DOI, simplemente se pone http doi.org, etc. El DOI es un identificador único y permanente para las publicaciones electrónicas. Veamos un ejemplo ahora donde aparece el volumen y el número. Es el autor, año de publicación, título del artículo, título de la revista, el volumen en cursiva, el número, página de inicio y fin y por último el DOI. Observen este ejemplo. Están los autores, está el año, está el título del artículo, enseguida está el journal donde aparece que está en cursiva, luego aparece el volumen 153, el número 2, páginas 477 a la 484 y enseguida el DOI. En ocasiones citamos tesis de ProQuest, está el autor, el año, el título de la tesis, luego se pone si es una tesis, en este caso es una tesis doctoral. Enseguida se pone de dónde proviene, de la base de datos de ProQuest, y se pone el UMI. El UMI es el método exclusivo para el envío de tesis desde el 2010. Si la tesis no tiene el identificador UMI, se pone la URL. Tesis de institución, observen el autor, año, título de la tesis, se escribe si es una tesis de maestría, de doctorado, de licenciatura y la universidad. Documentos electrónicos, el autor, el año de publicación, el título del trabajo y antes se ponía recuperado de y enseguida la fuente, URL. Ejemplo, Larios, V, 1999, teoría del muestreo. Ya no se pone recuperado de, simplemente la dirección electrónica, la URL.
Vamos a recordar algunos aspectos importantes a la hora de redactar un trabajo. Grajales 2004 menciona algunas recomendaciones al momento de redactar un trabajo. Y él dice que investigar no es solamente recopilar citas. Estas hay que analizarlas, sintetizarlas, hasta expresarlas en las propias palabras del investigador. Cuando redactamos, no se debe entrar en polémica o confrontación, pues esto despierta dudas de la objetividad del investigador. No es una defensa, recordemos, de la posición personal. No utilicemos palabras rebuscadas, así como tampoco utilizar lenguaje informal o popular. Utilice un lenguaje impersonal, simple y claro, con oraciones bien estructuradas, y es preferible párrafos cortos a fin de evitar escribir diversas ideas en un mismo párrafo. Muchas gracias por su atención. Si te gustó el video, los invito a suscribirse a mi canal. Estaremos sacando nuevos videos próximamente. Muchas gracias por su atención.